vamos a ver, como decía, el proceso de diseño para interfaces. Bien, en esta segunda etapa que comenzamos hoy vamos a ver el proceso del diseño de interfaces digitales. Hay distintos procesos que intervienen en el diseño y desarrollo de la creación de un producto digital. Empezamos a incorporar el concepto de producto digital. Y lo importante es ver cuál es el rol del diseñador. En este caso, nosotros vamos a denominarlo diseñador front-end, ya que podemos decir que todo producto digital, todo aquello que nosotros vemos en una pantalla, tiene dos fases, dos caras. Una la visible, la que nos muestra de la superficie hacia nosotros, y otra la que lo soporta, ¿no? Lo que lo hace funcionar. Que si vamos a lo que vimos hasta ahora, podemos decir que hasta ahora estuvimos trabajando en la parte de backend, haciendo hincapié en todo aquello que tenía que ver con la construcción, en este caso de páginas, para luego, finalmente el producto terminaba viéndose en la superficie de pantalla. Entonces hasta ahora estuvimos teniendo un rol de diseñadores backend, si bien estamos manejando unos lenguajes básicos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar, vamos a pasar del otro lado y vamos a convertirnos en diseñadores front-end. Y es uno de los roles que vamos a abarcar en nuestra materia y probablemente que ustedes vayan a realizar como diseñadores. Entonces, en estas próximas semanas vamos a diseñar una aplicación web para un comitente determinado. Para esto es necesario definir el rol del diseñador gráfico. Entonces, ¿cuál es el rol específico de un diseñador en una producción de un producto digital? En la actualidad nosotros vemos que en el entorno cotidiano estamos rodeados de pantallas, ¿no? De distinto tipo y formato, ya que todos los dispositivos digitales tienen pantallas, relojes, celulares, televisores, inclusive otros dispositivos, que justamente son los que nos permiten interactuar con los dispositivos, de ahí el concepto de interfaz, ya sea para realizar una tarea o para entretenimiento o como herramienta específica de trabajo. En el contexto de esta cursada es necesario definir algunos conceptos. Cada vez que hablamos de un sitio web, nos vamos a referir a todas aquellas plataformas que utilizamos mediante un navegador simplemente para acceder a información, sea para aprender de un producto o de un servicio, o leer una publicación como libros, diarios, etc. En definitiva, para informarnos, o sea, para un rol simplemente, podemos decir que pasivo o lo que se conocía como una información 1.0. Luego vamos a ver que esto fue mutando y combinándose a que esa información, en vez de ir en un solo sentido, empezaba a ser interactiva, con lo cual el usuario pasó a ser, pasó de ser un simple espectador a participar. En cambio, cuando hablamos de aplicaciones o app, abreviatura que podemos encontrar, nos vamos a referir a un producto digital que nos permite realizar alguna tarea específica o algunas tareas. Vamos a diferenciar entonces a un programa o aplicación que se instala como herramienta, como podría ser un programa Photoshop, Illustrator, de otras que se instalan en el dispositivo, como lo que vamos a hacer nosotros en nuestro caso, para realizar una determinada tarea. En nuestro caso, nosotros vamos a desarrollar una aplicación que puede ser construida para ser utilizada en un navegador.
lo que podemos decir que sea una aplicación híbrida. Podemos identificar que hay aplicaciones que son específicas para instalar en un determinado sistema operativo, las que se encuentran en los stores, que son programas empaquetados que se instalan y funcionan específicamente en nuestra plataforma y en nuestro dispositivo, y otros que son híbridos, que son aquellos que nos permiten ser utilizados en cualquier dispositivo, ¿no? Inclusive distintos sistemas operativos. A eso lo vamos a llamar aplicaciones híbridas o web app. Es importante la diferenciación, ya que se utilizan en contextos diferentes. Ambos son productos digitales, o sea, los sitios y las aplicaciones, pero lo que cambia es el enfoque del proceso de diseño. Entonces, un producto digital es aquel que fue creado para ser utilizado en un dispositivo informático. Entonces, ¿cuál es el rol del diseñador a todo esto? Se puede definir a través de dos puntos esenciales. Tenemos que hacer productos que sean fáciles de usar y que se vean bien. Esas son las dos consignas fundamentales. De ahí que un fundamento que vamos a aplicar es el del diseño centrado en el usuario. Aquí aparece el usuario como un protagonista en toda esta interacción. Y es natural que los diseñadores de productos digitales provengan de alguna rama del diseño gráfico tradicional, ya que los principios que rigen, como que hace un rato, son prácticamente los mismos. Entonces, estos principios clásicos del diseño nos permiten, por ejemplo, enfocar las problemáticas desde lo general a lo específico, organizar información, clasificarlas, crear una narrativa. Y estos principios básicos de organizar y clasificar son principalmente los mismos que se utilizan en el diseño gráfico clásico, analógico. Por lo tanto, lo único que cambia es simplemente comprender cómo funciona el soporte digital de las pantallas. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso de creación de estos productos. Vamos a ver que podemos decir que para crear una aplicación podemos decir que existen 5 etapas que conviene identificar. Sobre todo para tener en cuenta de no saltear alguna de ellas, salvo que específicamente tengamos que trabajar en una de ellas en particular. Estas no corresponden a un criterio lineal, ya que a veces no son consecutivas, sino que algunas de ellas pueden llegar a repetirse o iterarse, esto de repetirse cíclicamente o avanzar a una etapa y después regresar y rehacerla. Este proceso de iteración es algo que vimos en el práctico del esquicio, ¿no? Donde hubo una primera aproximación, una prueba y luego un proceso de rediseño. Y este proceso cíclico, como se explicó en el esquicio, puede llegar a tener varias fases. Entonces, comienza con una etapa de relevamiento que debe incluir la creación de un programa o plan de necesidades, en este caso similar a lo que es el diseño gráfico clásico o el diseño clásico. Entonces recomendamos ahí visualizar por eso los videos que mencionamos, ya que en el programa hay que incluir, hay que hacer un relevamiento donde para hacer el plan de necesidades nosotros vamos a hacer un resumen, estamos en una materia que tiene que ver con diseño, por eso es que no vamos a ahondar específicamente en esta temática, pero sí la vamos a tener en cuenta. Por eso que el día de hoy vamos a comenzar esta fase con este cuestionario, esta ficha, esta guía, para poder cumplimentar con esta etapa. Luego pasamos a la etapa del diseño propiamente dicha, que es donde nos vamos a centrar en las próximas clases, que también tiene su proceso específico a la hora de la creación. Y después tenemos para identificar una etapa de desarrollo,
la cual puede incluir seguramente incluye fases de testeo y producción, pero la producción tiene que ver con, bueno, la construcción del producto, con contenidos que ya estuvimos viendo, ¿no? Código, básicamente, puede ser HTML, CSS y otros más. Y luego viene la etapa de pruebas del producto para después tener la publicación. Cuando está realmente probado, estas fases pueden modificarse de acuerdo al producto de que estemos hablando, pero en una aplicación, básicamente estas son las que tenemos. Entonces, para terminar en esta etapa de la cursada, la segunda etapa hasta la entrega, nos vamos a centrar en estas dos fases que tienen que ver con la ideación del producto. Por eso que la idea es que en esta clase de hoy y la próxima ya tengamos una aproximación lo más concreta como para pasar al núcleo de los conocimientos que vamos a ver de aquí en más, que tiene que ver con la etapa de diseño. Bien, entonces, de todas estas etapas nosotros vamos a centrarnos en estas dos primeras, que tiene que ver, como decía, con el relevamiento y el diseño de la interfaz. Bueno, esa es la presentación de ahora. Y repito que para esto lo importante va a ser que en esta segunda etapa nosotros vayamos en una parte de práctica. Lo que hagamos es completar esta guía, que la tengo acá, la voy a mostrar para... Ahora ustedes la van a tener para descargar. Ahora en un ratito la subimos a la página, así ya queda y la ponen. Perfecto. Perfecto. Ahora sí estamos viendo. Avísenme si está. ¿Está disponible? Sí, está disponible. Tengo dos pantallas por eso. Sí, se ve. Ah, listo. Bien, decía que es una ficha donde ya lo fue mencionado esto en la clase pasada. Vamos a tomar un tema así, de actualidad, donde la ventaja es que hay información y la idea es que una de las particularidades que tiene una aplicación web es que tiene que cumplir una función, al menos una función específica. Esa era la diferencia con un sitio web, donde era simplemente informativo, con lo cual la primera consigna es que una aplicación debe cumplir una determinada función, o sea, tiene que servir para algo, o para una o varias. Para el caso del ejemplo del esquicio pasado, donde dice visión, cuál es el resultado esperable para interactuar con la aplicación, era comprar un producto, obtener el producto en tiempo y forma. Podría ser comprado o encargado, o ambas cosas, pero digamos que básicamente funciona como si fuera una herramienta. Entonces, la idea de este formulario es que ustedes puedan llegar a completar estas preguntas y luego el proyecto se va a encargar de las siguientes fases que esperamos que estén, algunos creo que ya empezaron a hacerla, que esto es el análisis del mercado, es fundamental en cualquier proceso de diseño, ¿no? Investigar lo que existe, si existe algo similar, si existe... Repito, no vamos a hacer un análisis exhaustivo, porque no se trata de esto la materia, ¿no? Parece una materia de diseño, pero sí vamos a tener en cuenta esta fase, ¿no?
Y luego, fundamental, definir el usuario. Para esta parte, para definir el usuario y los intereses, nosotros vamos a, lo conveniente es que vean los videos. Hay uno que hablaba de diseño centrado en el usuario, para lo cual es fundamental definir cuál va a ser el usuario de nuestra aplicación, para quién estamos diseñando nuestra aplicación. Y el día de hoy tener definido el comitente, si bien esto podría ser invertido, ¿no? Pero básicamente el comitente, que puede ser un comitente real. Ejemplo de esto podría ser la empresa que produce las figuritas, podría ser una marca de diario específico. En el caso ese, mencionarlo, ¿no? No sé, Olé, por decir algo, o alguna publicidad, o algún producto como puede ser una cerveza, una gaseosa, definirla. Esto nos va a permitir entender cuál es el comitente, cómo es la comunicación, de qué se trata el comitente, y a la hora de hacer el proceso de diseño, tener en cuenta estos lineamientos. Bien, entonces, para definir el plan de trabajo, sobre todo qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, hay un video también que se llama Brief para aplicaciones. Está en el listado que envié hoy y que lo vamos a tener publicado en la página, en donde la pieza que nos va a dar la guía de qué es lo que vamos a hacer, o digamos, cuál va a ser nuestra pieza de referencia, va a ser justamente ese brief. Es expresar nuestras ideas en un documento que nosotros debemos seguir en cada una de las etapas, ¿no? Sobre todo en la que sigue, que es la etapa de diseño. A la hora de resolver una determinada problemática, tenemos que atenernos a cuáles fueron nuestras declaraciones de principio, ¿no? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Bien, entre otras cosas, necesitamos que esto tenga un nombre, y en este formulario también hay una segunda carilla donde dice aplicaciones relacionadas o que cumplen prestaciones similares. Ustedes encuentran alguna que funcione, o que tenga, o que trate la temática, o que tenga algún funcionamiento que ustedes crean interesante, pueden mencionarla y hacer un análisis de ustedes como usuarios, ¿no? Repito, esto se trata de una aproximación, una primera aproximación, no es un estudio de mercado específico, ya que nuevamente no se trata la materia no trata de esto en profundidad, para eso hay materias específicas, pero digamos que es a los efectos de tener esto como parte de esta fase, de esta etapa, esta primera etapa de nuestro proceso. Bien, bueno, esta es la ficha, va a estar disponible, voy a compartir. Va a estar disponible ahora. Y bueno, eso va a ser la parte teórica del día de hoy. No sé si hay algo más que haya olvidado, algo que hayan mencionado en la clase pasada y con respecto al tema, con respecto a los públicos. Tengo una consulta sobre el comitente, que Sí. no me quedó del todo claro la función del comitente. O sea, sería como que la aplicación que hacemos tendría que estar hecha por, no sé, La Nación, Olé, como dijiste. Es quien te encarga. Claro, un poco sí, sería porque nosotros, Agustín, tendríamos que poder planificar un producto que, digamos, que corra, que pueda llegar a ser real, imaginemos. Entonces, ustedes pueden imaginar también quién va a emitir la pieza. Y eso también forma parte del estudio, ¿no? Del diseño en general. Entonces, digamos, para que de alguna manera ustedes pueden generarlo como es para que sea rentable o para que, depende del objetivo que quieran a nivel producto, necesitamos saber quién emite la pieza. ¿Quién es el que está pensando realizar esta aplicación que les va a pagar a los diseñadores para que sea quien va a pagar a los programadores para que desarrollen esa aplicación? ¿Se entiende? Ok, y tendría que ser siempre tipo un agente así externo, no podría ser como un emprendimiento entre amigos y crean una organización.
Podría llegar a ser, lo charlamos. Depende del objetivo, depende de qué se trate la pieza. Ok, está bien. Nosotros tratamos en esta etapa de centrarnos sobre todo en algunas partes y otras no descartarlas, pero tampoco ahondar demasiado. El problema que encontramos donde el comitente sea también producto del diseño tiene que ver con que hay que corregir también esa parte, ¿no? Entonces, resulta más fácil entender un comitente real, porque uno lo puede ver, uno puede entender cómo es la comunicación, porque acá básicamente estamos hablando de comunicación, ¿no? Cuando hablamos de diseño, podemos entender cuál es la comunicación que tiene un determinado comitente o una determinada empresa, o una determinada o un determinado producto, una determinada organización. Entonces, eso facilita, ya que una de las partes que sí le pedimos es que esto tenga un nombre, ¿no? Cuando hablamos de que tenga un nombre, quiere decir que la aplicación tenga un nombre específico, porque la aplicación, el nombre ese de la aplicación va a estar en función de justamente cuál es la aplicación, qué función cumple, qué problemática viene a resolver y cómo lo hace. Entonces es por eso que nos facilita, pero bueno, en el caso de que sea algo, un comitente ideal, ya habría que detenerse en ese comitente ideal y que no se modifique. El problema de la mayoría de los trabajos de diseño es que esta primera etapa, que debería ser un ancla, el origen de algo, tiende a ser una especie de hoja de memoria, en donde uno en la memoria describe qué es lo que hizo. En este caso, este documento fundamental es el que nos rige para cualquier decisión que vayamos a tomar. Digamos que concretamente cuando ustedes son diseñadores y se les encarga un trabajo determinado, como en este caso el desarrollo, la producción, la creación de un producto, ya las pautas están dadas, el nombre, ¿no? Entonces ustedes tienen que moverse en ese marco y tratar de resolver esas problemáticas. Generalmente las problemáticas están dadas, aunque puede darse el caso de que ustedes se les pida que desarrollen realmente. Lo cual a veces es bienvenido. No sé si hay alguna duda más. Lo que sí debería estar definido hoy. O sea, también eso es parte de, cuanto más pronto tengamos definido, encauzado, quién es el comitente, cuál es la pieza que van a desarrollar, cuál es la idea, cuál es la problemática que van a resolver, más fácil será llegar a la próxima clase con lo que nosotros pretendemos que sea ya un brief definido, que sería como, bueno, vamos a hacer esto, inclusive con el comienzo de las siguientes etapas, cosas que ya hicieron en el esquicio. Porque recuerden que una de las cosas que hicieron en el esquicio fue poner en práctica aquello que ustedes, aquella problemática que les era propuesta. Ustedes les proponían una problemática y ustedes lo resolvieron de una determinada manera. Entonces nosotros nos vamos a enfocar ya más detalladamente en esa parte. Es súper importante, como había dicho Aníbal, que el día de hoy todos se lleven el tema pulido, porque vamos a tener que trabajar bastante de acá. La semana que viene no hay clases, así que es la siguiente recién, con lo cual van a tener que aplicar ejercicios al tema que ya lo tienen que tener cerrado el día de hoy, y este tema, con estos usuarios en particular, lo van a sacar luego de haber visto los videos. Sí, pero la ficha la podemos ir completando en la parte práctica. La ficha tiene que estar completa el día de hoy, pero después lo armamos en el práctico entre todos.